Así que avancemos hacia la siguiente metodología, hacia la siguiente técnica de la manipulación de la mente. Estas técnicas han de trabajar sobre la mente para que puedan ser efectivas. Cuando la gente sabe que está en una cárcel o cuando sabe que está en una jaula, cuando pueden ver el control, pueden ver los barrotes, se rebelarán contra ello. Así que la dominación física no mantendrá a una sociedad en cadenas por mucho tiempo. El espíritu, el ser superior, cuando está presente, no puede ser gobernado externamente. Es una fuerza demasiado poderosa. Es puro ser. No vas a gobernar eso. Así que el plano que es atacado, el dominio sobre el que la guerra ha de librarse, es el dominio mental, el reino de la mente. La segunda técnica de control mental es el envenenamiento de la cosmovisión. El envenenamiento de la cosmovisión es justo lo que suena. Nuestra visión del mundo, nosotros mismos y nuestra relación con los demás en él ha de ser envenenada, ha de estar enferma, para que podamos ser más controlados y mentalmente manipulados. Una persona que tenga una cosmovisión correctamente enfocada y funcional, que ya hemos comenzado a hablar de ello, del concepto de la cosmovisión en programas anteriores, la cosmovisión de una persona ha de ser retorcida a fin de ser controlada. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Nosotros hemos de pensar en nosotros mismos, en el mundo, de cierta manera oscura y negativa. Hemos de pensar en nuestro valor de forma negativa y oscura y de forma limitada. Hemos de pensar en la naturaleza humana de una forma muy oscura y negativa, a fin de que las técnicas de un manipulador de la mente funcionen mejor sobre nosotros. Finalmente, para lo que está todo esto orientado, es para conseguir que entremos en la mentalidad de víctima. Y todos sabemos esencialmente lo que esto significa, porque todos hemos visto a gente así, y hemos escuchado su lenguaje, visto su lenguaje corporal, hemos sentido su energía, y todos sabemos la frase de la mentalidad de la víctima, el mantra de la mentalidad de víctima. Pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? Todos hemos oído ese mantra repetido una y otra vez. Y lo que coloca ese pensamiento, lo que enraiza ese pensamiento en la conciencia de alguien, es una cosmovisión contaminada. Eso es lo que establece el pensamiento de qué es lo que yo puedo hacer al respecto en el cerebro de alguien y lo mantiene ahí. El sentido de impotencia, porque después de todo, yo soy una diminuta persona, completamente automatizada, desconectada, impotente e indefensa sin ningún verdadero poder, ¿verdad? Esa es la mentalidad de la víctima, eso es lo que piensa. Debido a la visión global general del mundo que tiene, que dice que un individuo no importa. Un individuo es impotente. Un individuo no puede hacer ningún verdadero cambio real. Esa es la siguiente gran parte del envenenamiento de la cosmovisión. Tiene que hacerte pensar que el cambio es imposible, y ha de hacerte pensar que tú nunca podrás impactar la vida de los demás, influenciar la vida de los demás para conseguir que el cambio se propague y expanda en un marco de trabajo más amplio. Ha de conseguir que pienses que tú no tienes ese poder como individuo. En general, ha de hacer que pienses que las cosas siempre han sido así, son así ahora y siempre serán así, y nada que nadie haga podrá cambiarlo. Y esto es una mentira, y es una gran, gran mentira. Es una técnica de manipulación de la mente. Eso es control mental. Veamos algunos de los componentes del envenenamiento de la cosmovisión. La primera cosa en la que necesita que enfoques es que la naturaleza humana en general es inherentemente mala, errónea o maligna. La condición en la que nace un ser humano como individuo es maligna, que la naturaleza del ser en sí es mala. Y esto es una mentira, esto es un engaño. Cualquiera que se crea esto está bajo control mental, han sido engañados. Si te crees eso, has sido engañado, porque no es verdad. Ahora bien, yo no estoy diciendo tampoco que todos llegan a este mundo siendo ángeles, pero no vienen a este mundo como demonios. Esta es la idea de natura nurtura,
o innato o adquirido, en la que vamos a entrar un poco. Y esto a menudo puede desencadenar una tormenta de fuego, de debates calientes y opiniones muy profundamente enraizadas. Hay muy poca naturaleza humana, realmente, en la que un ser nace en el mundo. Y eso puede que sea un choque para mucha gente. Yo no estoy diciendo que no hay ninguna naturaleza de un ser, pero no es inherentemente mala ni es inherentemente tremendamente buena. Es esencialmente neutra, ¿vale? Esencialmente neutra. Es mediante el acondicionamiento en el entorno en el que nace ese ser lo que programa la mente de aquel individuo a tomar los patrones de pensamiento y los patrones de comportamiento que asumirá en la vida. Y la mayoría de las personas irán hasta la tumba combatiendo esa idea y negarse a aceptar eso. Lo que yo sugiero, si quieres entender la verdadera respuesta, y sé que algunos dirán que esto es una sobresimplificación o que esto es reduccionismo, etc. Yo te diría que no te molestes en leer enormes cantidades de literatura científica sobre este tema, porque, de nuevo, finalmente aquellas también son opiniones. Honestamente, lo mejor que yo he visto tras leer libros de psicología, libros de neurofisiología sobre el cerebro respecto a este tema, y de sociología, en mayor medida es todo especulación y conjeturas. Lo mejor que yo he llegado a ver respecto a este tema, y sé que esto será un choque y que la gente se reirá con esto, es la película Trading Places, o Entre pillos anda el juego, por un gran patriota americano, Aaron Russo. ¿Quieres ver realmente cómo funciona la naturaleza humana? Ve la película Entre pillos anda el juego. Cuando las personas nacen en el mundo, su entorno les programa. ¿Quién están a su alrededor? Lo que ven, lo que oyen, los comportamientos que ven que toman otras personas, las opiniones que escuchan que van y vienen entre sus familias, entre sus amigos, sus compañeros de colegio, sus compañeros de trabajo, etc. El ser humano durante los primeros 6 años de vida no tiene realmente opiniones formadas. Son como una esponja seca, absorbiéndolo todo, toda la humedad de su entorno. Al comienzo de la vida, la mente humana es esencialmente un ordenador, con un disco duro en blanco. Quizás con algunas instrucciones de firmware en el chip, ¿vale? Hay un poco de naturaleza ahí, pero es mayormente adquirido, no innato, no natura, mayormente adquirido o nurtura. No estoy usando en este caso la palabra 100%, no estoy diciendo totalmente, sino mayormente, en gran parte. Adquirido o condicionamiento es lo que programa a un ser humano a tomar las posturas, las opiniones, los comportamientos que asumen. Ahora esto se puede cambiar mediante la información que uno ingiere, que uno adquiere, y no sólo a su mente, mediante lo que leen, mediante lo que ven, mediante lo que escuchan, con quién hablan, con las conversaciones que tienen, pero esto también se hace mediante el cuerpo, porque el cuerpo es parte de este ordenador del que estoy hablando. La conexión cuerpo-mente operan unidas para formar la naturaleza del individuo. Esto es algo que nosotros creamos a medida que vivimos, basado en nuestras elecciones de a quién vamos a escuchar, qué vamos a leer, qué veremos, qué escucharemos, con quién nos juntamos, qué tipo de actividades haremos. Nosotros estamos creando esto. No solo individualmente estamos creando esto, sino colectivamente. Y eso es lo que la naturaleza humana llega a ser o deviene. La palabra devenir es muy importante cuando hablamos de la naturaleza humana. ¿Hacia qué nos estamos dirigiendo? La palabra devenir es un concepto oculto muy profundo, que es usado en ambos lados en el ocultismo de luz y de oscuridad. Oirás el término devenir. Porque los ocultistas saben este principio y lo saben muy bien, que de hecho no hay una naturaleza humana. La naturaleza humana es lo que nosotros creamos activamente mediante nuestras elecciones.
Lo que los controladores y los manipuladores quieren que pienses es que nosotros nacemos en una realidad inherentemente defectuosa e inherentemente mala. El concepto del pecado original en la religión. El concepto de que, dejados por nuestra cuenta, simplemente seríamos animales, si no hubiera controles, es decir, gobierno. Pues nada puede estar más lejos de la verdad. Y si aceptaste esa idea, aceptaste una mentira. Fuiste engañado. Y por eso será muy difícil que la mayoría de la gente admita que fueron engañados en esto, que admita que aceptaron un gran engaño. Más personas que las que no, yo sugeriría, por las conversaciones que yo he tenido con gente pidiéndola su opinión sobre esto, de hecho se creen esta mentira. Que nosotros nacemos en un mundo inherentemente defectuoso e inherentemente malo. Y que si no hubiesen controles estrictos, habría caos, que todos se estarían matando entre sí. Echa un vistazo a tu alrededor. Si tú piensas que eso es realmente lo que habría, sin una sociedad basada totalmente en el control, que esté suprimiendo más aún la naturaleza de todo el mundo, que es esencialmente lo que hace el control, porque enraiza a la gente en el miedo, y el miedo es la forma más baja de consciencia que hay, porque estás viviendo en el complejo R del cerebro, del que ya hemos hablado cuando tratamos la fisiología del cerebro en programas anteriores. Y cuando vives en aquella modalidad del cerebro R, no estás en tu sano juicio, no estás en el centro moral del cerebro. Aquellas funciones cognitivas no están siendo desarrolladas. Aquellas vías neuronales no están siendo forjadas en el neocórtex, el centro de pensamiento superior del cerebro. No estás ni tan siquiera en conexión con el centro emocional de tu cerebro, el cerebro medio, que genera los neuropéptidos y demás químicas responsables de que sientas emociones dentro de tu cuerpo, que es el compás para tu dirección moral, porque te ayuda a sentir las repercusiones de tu comportamiento en relación a otras personas. Eso es todo lo que hace el control, mantenerte arraigado a la parte más inferior del cerebro, que evita que aquellas funciones de pensamiento superior y cualidades emocionales jamás se manifiesten en gran medida. Así que si tú piensas que el control es la respuesta, te creíste o aceptaste otra gran mentira. Si piensas que la naturaleza humana es inherentemente defectuosa y que entramos en el mundo como bestias, te creíste otro gran engaño. Nuestros comportamientos son condicionados, como las instrucciones que se establecen en un ordenador. Si introduces porquería, saldrá porquería. Un programa de ordenador está esencialmente limitado a hacer exclusivamente lo que el programador introdujo en el programa. Eso es todo lo que realmente puede dar salida en pantalla o en algún otro dispositivo de salida como una impresora. A fin de que dé salida a algo diferente, la programación ha de ser cambiada, o en otras palabras, la condición humana, la presente condición, ha de ser superada mediante un acto de voluntad. Quiero decir, usando tu habilidad para pensar, tu habilidad para sentir y tu habilidad para actuar y cambiar el comportamiento para crear un cambio positivo en la vida, basado en el tipo de información que introduces en tu mente y los nutrientes que introduces en tu cuerpo. Y eso es lo que cambiará tu ordenador cuerpo-mente, y se hace mediante un acto de voluntad. Una vez alcancemos una edad donde somos capaces de comenzar a decidir lo que vamos a creer, a aceptar como verdad, y encontrándonos ahora en una era de increíble, prácticamente ilimitadas fuentes de información, no hay ninguna excusa para que las personas adultas no hagan esta tarea. Es porque han sido acondicionadas a ser perezosas o vagas e ignorantes, y a aceptar eso porque han entregado su poder personal, su responsabilidad personal, y han dicho que otras personas se encarguen de mis problemas por mí.
porque no quieren hacer eso. Y esa es otra parte del factor de acondicionamiento también, parte del control mental también. Haz que la gente no le importe las decisiones y los eventos que afectan su vida, hasta tal punto en el que dejarán que cualquier otro lo haga, porque piensan que están mejores equipados para hacer eso que la persona en cuestión. Adelante, vota sobre esto, toma decisiones que directamente van a afectar mi vida y yo aceptaré lo que tú decidas. ¿Qué clase de seguidor de manada de animales tendrías que llegar a ser para aceptar esa noción? Para incluso aceptar la noción de que hay tal cosa como un gobierno representante, tan siquiera. ¿En serio? ¿Que tú representas mis intereses? ¿Tú representas a mí? ¿Lo que son mis intereses? ¿En serio? ¿De veras? Imagínate eso. Y la gente va por ello. Continúa votando por un representante. Represéntame a mí. Pues ¿sabes qué? Nadie me representa a mí. Yo presento a mí. Yo me presento. Yo soy un individuo, no dividido o dual. Yo entiendo los principios de la ley natural y entiendo la moralidad. Yo sé distinguir el bien del mal. Y no tengo miedo a decir que sé eso. Yo puedo vivir en armonía social con otros seres sin perjudicar, sin hacer daño a otras personas o pisotear sus derechos naturales y libertades. Yo tengo esa habilidad. Yo sé que ese es el único camino hacia la libertad. Y por lo tanto yo respeto aquella ley natural, que no es creada por ningún ser de este cosmos. Es el cosmos viviente, el campo unificado. Puedes llamarlo como te apetezca. Llámalo Dios si quieres, da igual. Es aquello que es la verdad. Yo tiendo a querer ver esa fuerza más hacia un principio femenino, o en otras palabras, el Espíritu Santo, si quieres ponerlo en un contexto religioso, o un contexto cósmico de algún tipo. Es un espíritu viviente, que esencialmente gobierna este reino, en lo que respecta a las decisiones y los comportamientos que se llevan a cabo. Vivimos en armonía con el principio de no dañes a ninguno, haz lo que quieras, estaremos bien. Si vivimos conforme a las ideologías de voy a intentar controlar todas las acciones y comportamientos de todos aquellos cuantos pueda para hacer que hagan lo que yo quiero que hagan, entonces vamos a tener una experiencia muy, muy inquietante aquí. Y de la mano con esto, también significa dar la espalda cuando veo actos de control inmorales, constantemente siendo perpetrados sobre otras personas y no hacer nada al respecto. Cuando las libertades de otras personas están siendo destruidas, tenemos la responsabilidad moral de actuar. Primero y ante todo ser honesto y decir la verdad de lo que es ese acto, que es inmoral, que actúen de esa manera. Un policía que acepta quitar los derechos de libertad de expresión de otros seres humanos, diciendo que tú ya no tienes el derecho a protestar, o que tú incluso has de tener permiso para estar en esta localidad, para decir que no te gustan los eventos que están sucediendo en el mundo, pues ¿sabes qué? Tú no tienes ese derecho a tomar esa acción, policía. Tú no tienes ese derecho, bajo la ley natural, para hacer eso. Eso es inmoral. Y más personas han de informar a gente como esa que son inmorales, que están comportándose inmoralmente y que no tienen aquel derecho bajo la ley natural. Y que si no desisten de eso, harán algo para parar que lleven a cabo aquel acto inmoral, porque no tienen el derecho a tomarlo. Están haciendo daño por tomar esa acción sobre otros seres vivos y sus derechos y sus libertades. Pero desafortunadamente esta gente es demasiado tonta para entender eso. Y realmente es así de simple, damas y caballeros.
Y yo no voy a disculparme sobre eso. Voy a decirlo tal como es. Son personas tontas. No han leído libros. No han descubierto la ley natural. No han sido criados correctamente por sus padres. Y sí, puedes decir, por supuesto, que los colegios públicos están colocando a la gente en esta mentalidad, que el darwinismo social realmente se está enseñando, que el relativismo moral se está enseñando en las escuelas. Finalmente, la responsabilidad es de los padres y la responsabilidad de la comunidad local, la sociedad, de educar a su juventud correctamente, en ley moral. Pues no puedes obtener esa educación si los miembros más viejos de la sociedad, de hecho, creen en estas tonterías del relativismo moral, que también resulta que es el caso en muchos lugares. Deja que te diga algo. Tristemente yo no adquirí mi entendimiento de la ley natural de mis padres, muy lejos de eso, y me duele tener que admitirlo, pero es verdad. Y en muchos casos los padres de mucha gente se encuentran completamente del otro lado de la valla en cuanto a este entendimiento. Aún no lo comprenden para nada. La cosmovisión tiene todo que ver con cómo se está criando a la juventud de forma moral. Cuando nosotros no criamos moralmente a nuestros jóvenes conforme a principios, no conforme con has de ser exitoso y has de ganar tal cantidad de dinero y has de tener tal tipo de trabajo y conducir tal tipo de coche y tener tal cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, vestir de esta manera, aparentar de esta manera y hablar de esta manera. Todo eso son disparates. La mayoría de los padres no están educando a sus hijos sobre los principios morales en la vida, y esa es una triste y fría realidad en este mundo. Y por eso es por lo que crecen con un sentido demente de la naturaleza humana y no tienen ni idea de cómo la naturaleza humana de hecho funciona. Es todo condicionamiento. Nacemos en el condicionamiento. Nacemos en una sociedad que está enferma y demente y bajo control mental. Y luego nosotros tomamos aquellas propiedades psicológicas a medida que envejecemos. Y luego pasamos la mayor parte de nuestras vidas intentando superar y deprogramar aquel condicionamiento. Y nos preguntamos por qué el mundo está tan desquiciado como lo está. Estamos hablando de control mental y de la técnica conocida como envenenamiento de la cosmovisión. Y estamos hablando de que la primera técnica de envenenamiento de la cosmovisión es conseguir que la gente acepte la noción de que la naturaleza humana es inherentemente mala. Una vez logres esa tarea, ya los tienes bajo un control mental bastante bueno. Hemos sido acondicionados a un estado mental psicopático, o que dado que nuestros padres están acondicionados, ellos no nos crían correctamente, moralmente, y el ciclo se repite y se repite. Es una psicosis perpetua. Es mayormente nurtura o adquirido o acondicionamiento lo que determina el cómo nos comportaremos cuando alcancemos la madurez. Si bien nuestras vías neuronales se han establecido en formas positivas en el neocórtex o si exhibirán tendencias psicopáticas. Se trata todo de lo que ha sido programado en el ordenador cuerpo-mente, que es nuestra fisiología, nuestra composición fisiológica. No es quien somos, pero el ordenador cuerpo-mente juega un gran papel en la expresión de quién somos. Y los manipuladores encubiertos de este mundo entienden eso a una gran profundidad. Y tristemente la gente que están manipulando no lo entienden mucho en absoluto. Pero está esto lentamente cambiando. Me gustaría ver una gran aceleración de este entendimiento, pero algunas personas están lentamente comenzando a comprenderlo y a aplicarlo. Una de las primeras cosas que deberían de observar es cómo ven el mundo y a los demás en él. Y esto no quiere decir que hayan de ignorar cómo realmente se comporta la gente en el mundo, porque la gente es mayormente ignorante y caen en el patrón de aceptar la ignorancia y ser apáticos o indiferentes, ¿sabes? Es como el chiste de preguntas a la gente ¿qué es peor, la ignorancia humana o la apatía humana?
ni lo sé ni me importa. Es triste pero cierto. No podemos ignorar aquel hecho, de que esta es la condición actual en la que las personas se han maniobrado. Pero cometemos un gran error cuando pensamos que esta es la naturaleza eterna del ser humano. Hay una enorme diferencia entre condicionamiento, que por eso se llama condicionamiento. ¿Ves? Está todo en las palabras, damas y caballeros. Todo en las palabras. No se llama condicionamiento por accidente. Se llama condicionamiento por una razón. Es cómo se convirtió en esta condición, que actualmente llamamos la condición humana. Esa es la técnica de manipulación mental, de envenenamiento de la cosmovisión mediante la aceptación de que el mal es la raíz de la naturaleza humana. En otras palabras, el pecado original, nacido inherentemente desquiciado y defectuoso. Pues yo diría, una vez más, estos son simplemente disparates, que han de ser completamente renunciados y rechazados. Hemos de entender cómo es creada la condición humana. No viene mediante algo que llamamos naturaleza, sino que es un proceso que es creado, no sólo por nuestros pensamientos, emociones y acciones, sino por los pensamientos, emociones y acciones colectivas del entorno en el que nacemos. Y ese ha sido el primer método del envenenamiento de la cosmovisión, dentro de esta técnica más amplia que estamos tratando. Veamos ahora el siguiente componente del envenenamiento de la cosmovisión, y esto va unido de la mano con la naturaleza humana y la manera en la que nos vemos a nosotros en el mundo. El primer componente de la cosmovisión es cómo vemos nuestra naturaleza. El segundo componente de la cosmovisión es cómo vemos nuestra valía, nuestro valor. Y me encanta cómo lo pone Jeremy Locke en El fin de todo mal. Dice: el valor de un individuo es infinito. No se puede ni asignar ningún valor. Ningún valor numérico puede darse al valor de un individuo. El valor de un individuo lo es todo. Aquel que no es dividido o dual, el individuo, el único. Pues, ¿de qué cree la mayoría de la gente en nuestra actual sociedad condicionada que está compuesto el valor de un individuo? ¿Qué es lo que nos hace valiosos? Pues si preguntas a la mayoría de la gente lo que significa esa palabra, si inmediatamente dices la palabra valor, ¿vale? Haz un juego de asociación de palabras. Escribe la palabra valor en un trozo de papel y pide a la gente que escriba debajo de esta una palabra que asocian con aquella palabra. Y casi universalmente te garantizo que la primera palabra que les llegará a la mente y que escribirán en aquel trozo de papel es dinero. El dinero. Porque tristemente la mayoría de la gente, no toda, piensa que eso es lo que determina el valor de un individuo. ¿Cuánto dinero gana? ¿Qué tipo de casa tiene? ¿Qué tipo de coche conduce? ¿Dónde vive? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Qué tipo de ropa viste? ¿Qué pinta tiene? Apariencia externa. Lo que tienes. La gente piensa que lo que tienes es lo que eres. Si tienes más dinero, serás una mejor persona. Serás más feliz. Valdrás más. Tendrás más valor. ¿En serio? El verdadero valor del individuo no está conectado a ninguna de esas cosas. Lo que determina la valía o el valor de un individuo es cuán moral se comporta en el mundo. Eso es lo que te hace una buena persona. Eso es lo que te hace ser mejor persona. Cuando decimos una mala persona, ¿acaso pensamos en ella como una persona que no tiene dinero? No. Pensamos que es una persona desafortunada por cómo funciona esta demente sociedad, pero no pensamos en una mala persona como en alguien que no tiene dinero. Sin embargo, pensamos en el valor de una persona como que tiene dinero. Hacemos esa conexión en nuestro cerebro. Esto es todo control mental. Esto es todo una técnica de manipulación de la mente. La mayoría de la gente
Cuando nombras la palabra valor, inmediatamente dinero es la palabra que asocia en su mente. Y en eso es en lo que piensan cuando piensan en la palabra valor, el valor de una persona, lo que vale esa persona. Muy poca gente escribirá que los valores tienen que ver con la moralidad. Los valores tienen que ver con la libertad. Los valores tienen que ver con los principios. El valor de un individuo es infinito. Lo que hace que una persona sea buena o mala es cómo de bien aplican los principios en su vida. Los principios son verdades que contribuyen a la libertad, dirigiéndonos en dirección a tener principios y viviendo conforme a esos principios. Así es como incrementamos nuestra valía o nuestro valor, y no acumulando trozos de papel carentes de valor en una cuenta bancaria. Así que hemos de entender la distinción entre el verdadero valor, que está basado en los principios, y esta falsa noción de valor, que es otra técnica de manipulación, otra técnica de control mental para conseguir que contaminemos nuestra cosmovisión, no solo de nosotros mismos, sino también de los demás, porque hace que les veamos como algo que carece de valor o que no tienen valor. Cuando de hecho lo que deberíamos de ver en relación a cuál es el valor de este individuo ¿es una persona de principios? ¿Tiene principios? ¿Está viviendo su vida conforme a la verdad? Pero ¿cuánta gente, cuando conoce a alguien por primera vez, intenta descubrir cómo de bien viven en armonía con aquello que es verdad en el mundo? Una de las primeras preguntas que hacemos a la gente nada más conocerla es ¿a qué te dedicas? Es decir, ¿cuánto dinero ganas? ¿Qué tipo de trabajo tienes para que me pueda hacer yo una idea de cuánto dinero ganas? Esto es ridículo. ¿Qué te parece si una de las primeras preguntas nada más conocer a una persona es ¿vives de forma moral? ¿Qué tal hacer esa pregunta al conocer a alguien? En lugar de hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Pedro o María, lo que sea. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no preguntamos ¿eres una buena persona? ¿Qué piensas acerca de lo que realmente está ocurriendo en este planeta? ¿Qué es lo que de hecho sabes acerca de lo que está ocurriendo en el mundo a tu alrededor? ¿Cómo de consciente eres? ¿Cómo de principios eres? ¿Cuánto te importa la verdad? ¿Qué tal esas preguntas tras cómo te llamas? Pero claro, la mayoría de la gente intenta huir en dirección opuesta a ponerse a hablar de conceptos como esos, porque les hace sentir incómodos, porque conocen la respuesta a esas preguntas. Saben que el gran porcentaje de la gente no tiene principios, que no les importa, que venderían sus principios en un minuto por un sueldo. Y lo hacen todos los días. Y eso es lo que ha de cambiar. Y puedes decir todo lo que quieras sobre que esto puede sonar sermoneante o predicante o farisaico, adelante. Pero este es el por qué el mundo está descendiendo hacia la tiranía, damas y caballeros. Por cómo nos valoramos y cómo somos gente sin principios cuando se trata del dinero. Vendemos nuestros principios por una paga en un instante. El 90% de la gente o más lo haría. Y eso es en lo que la naturaleza humana se está convirtiendo, no lo que es. Y eso se consigue por medio del control mental, mediante el condicionamiento. Hemos de regresar a los principios, que son las primeras cosas. Lo primero es lo primero. Eso es lo que significa tener principios. Y hacemos eso cuando entramos en contacto con lo que es verdad bajo la ley natural, que es lo que verdaderamente tenemos inherentemente por naturaleza el derecho a hacer y que es en verdad lo que inherentemente por naturaleza no tenemos derecho a hacer. Entramos en contacto con eso y vivimos conforme a esa ley y ningún otro dirá ney. Y ese es el único derecho que tenemos, si oyes lo que estoy diciendo.
Continuando, tras el segundo método de envenenamiento de la cosmovisión, haciendo que piensen en sí mismos como en un número, envenenando así el valor, la idea del valor del individuo, la siguiente manera en la que nos convertimos en objetivos para que nuestra cosmovisión sea envenenada es cuando un controlador, un manipulador o un envenenador de la cosmovisión consigue que alguien ingenuamente crea que el cambio a grande escala es simplemente imposible. ¿Para qué molestarte en cambiar nada en tu vida? ¿Para intentar afectar cambio en la vida de otras personas? Ni te molestes, solo vas a incomodarte a ti mismo, vas a volverte loco intentando lograr eso, porque las cosas siempre han sido así, son así ahora y siempre serán así, no existe el cambio. Esto es lo que un controlador de mentes quiere que aceptes. Una vez más, si aceptas esta noción estás bajo control mental. Esto es lo que es el control mental, damas y caballeros. Esta ni siquiera son las técnicas. Lo que estoy describiendo aquí, estas cosas que estoy describiendo, es lo que es el control mental. ¿Vale? De nuevo, las cosas de las que hablo en este programa, puede que pienses que estas son mis opiniones. Yo trabajé, vamos a decir para simplificar las cosas, yo trabajé en este campo, en esta área. A mí no me gusta usar la palabra experto, así que no te diré que soy un experto en control mental. Pero digamos que sé más de ello que la persona promedio. Digamos solo eso. Digamos que no solo sé lo que es, pero además sé cómo funciona, porque trabajé en este campo. Y ya he tocado sobre eso, y hablaré más sobre ello a medida que pasen las semanas. Pero lo que te estoy contando acerca de estas técnicas no las aprendí en su totalidad por leerlas en libros, digámoslo así. Trabajé con estas técnicas de primera mano y vi cómo eran aplicadas en el mundo. Gnosis, no creencias. Este no es mi sistema de creencias. Esto es gnosis. Yo sé esto porque estuve trabajando con personas que activamente están aplicando estas técnicas en el mundo por todo nuestro alrededor. Y sé que están siendo aplicadas. Sé que esto es lo que son y que así es como están siendo aplicadas. Y de nuevo, a la gente no le gusta la manera de expresarme con la que explico esto, porque diré cosas como las palabras yo sé, porque así es. No está mal decirle a alguien que tú sabes que algo está tomando lugar, cuando de hecho tú sabes que está tomando lugar. Simplemente estoy declarando una verdad. Estas técnicas en realidad están ocurriendo, están tomando lugar, y así es de hecho como funcionan. Así que para un manipulador, esencialmente esta es su meta final. Su meta final es colocar a la persona en la mentalidad de víctima. Porque la mentalidad de víctima adopta la cosmovisión de que yo soy la eterna víctima y hay eternos masters o amos que me victimizan. Y no que esto no es de nuestro hacer colectivo y esto no es nuestro colectivo condicionamiento, ¿vale? Sino que esto es simplemente como es el mundo. Y siempre ha sido así y siempre será así. Y de nuevo, si tú piensas eso, no solo estás bajo control mental, sino que has sido completamente engañado por los manipuladores de este mundo. El cambio es posible. No dije que fuera fácil. Ha de ser querido y logrado mediante la fuerza de voluntad, pero es posible. Es posible cuando nosotros retomemos el control de nuestro poder personal, de nuestra mente, que crea nuestras condiciones. Cuando entregamos el poder de la mente, se crean condiciones negativas. Cuando retomamos el poder creativo de nuestra mente, podemos crear condiciones positivas con aquel poder. Nosotros somos los co-creadores de esta realidad, con los principios de la ley natural, cuando los descubrimos y los aplicamos en nuestras vidas. Que Jeremy Locke, en su libro, del que estuve leyendo un extracto anteriormente, llamado Prudencia, cuando aplicamos estos principios correctamente, por las razones correctas, por los objetivos declarados, hacia los objetivos declarados que son la vida, la libertad y la felicidad, entonces tendremos aquellas cosas. Pero no tendremos aquellas cosas hasta que encarnemos los principios. Es decir,
Hemos de ser algo primero. Eso nos habilitará, nos apoderará a nosotros, y el poder significa la habilidad para hacer algo. Eso es lo que es el poder. Incluso la definición científica de poder es la habilidad para desarrollar trabajo. Pues nosotros tendremos la habilidad para hacer el trabajo cuando retomemos aquel poder, y retomamos aquel poder cuando encarnamos principios. Es decir, ser de cierta manera en el mundo, mediante nuestros pensamientos y nuestras emociones, mediante nuestra cosmovisión. Cuando estamos siendo o estamos convirtiéndonos en aquel estado, entonces tendremos la habilidad de hacer las cosas que queremos hacer, y entonces tendremos las condiciones que queremos tener. Es el proceso de ser, luego hacer y luego tener, y no al revés, que es otra técnica de control mental. La gente piensa que primero has de tener para poder hacer y entonces llegar a ser. Como yo tengo que tener dinero para poder hacer las cosas que quiero para entonces ser feliz. Cuando de hecho la realidad es exactamente lo inverso. Es exactamente de la otra manera. Primero has de ser, luego hacer y luego tener. El cambio es posible. Pero desde el rincón al que nos hemos maniobrado, no voy a sentarme aquí y mentirte, diciéndote que va a ser fácil para afectar aquel cambio. Pero es posible, es posible. Hemos de hacer que suceda mediante nuestra fuerza de voluntad. Y eso se cumplirá cuando alcancemos verdadera inteligencia, verdadera preocupación o cuidado y verdadero coraje. ¿Sabes todas aquellas cosas de aquella película del Mago de Oz? Esa es una profunda alegoría oculta. Dorothy, que quiere que cambien sus condiciones y regresar a un estado de paz de donde vino, llamado Kansas, o en otras palabras, la paz o la verdad o la libertad, todas estas cosas, ella ha de adquirir ayudantes por el camino hacia aquella meta, para poder atravesar la ilusión de este gran manipulador hechicero que tiene la habilidad de controlar a todo, que en realidad tiene la habilidad de controlar nada. Es todo el poder que la gente está entregando a este fraude. Así que ella se encuentra con el espantapájaros y él necesita inteligencia, el cerebro. El hombre de hojalata necesita un corazón, es decir, la verdadera preocupación o el verdadero cuidado. Y el león quiere auténtico coraje. Cuando nosotros desarrollamos estos tres principios, entonces superaremos nuestro condicionamiento y la condición humana cambiará. Tendremos aquello que deseamos: buena calidad de vida, paz, prosperidad, libertad y felicidad. Y ni un milisegundo antes, ni un milisegundo. Y así es exactamente como debería de ser. Y la gente piensa que va a tomar atajos hacia esta meta. De nuevo, esta noción del movimiento de la nueva era, ¿sabes? Oímos miles de cosas sobre esto, que un repentino despertar va a suceder. La gente no va a tener que hacer un gran trabajo de descubrir cómo todo esto funciona. No va a tener que dedicar mucho esfuerzo para aprender nuevas cosas e investigar nuevas ideas, y de hecho cambiar su forma de pensar, sino que de repente va a suceder un despertar. Yo no puedo ni decirte la cantidad de bazofia que es eso. O de que mágicamente vamos a transformar y entrar en una nueva dimensión, ¿sabes? No esperéis por estas cosas, damas y caballeros, porque es todo un disparate oculto. Algunos de los ocultistas con los que yo trabajé en el pasado me dijeron a mí personalmente: espera a ver la naturaleza laberíntica de las nociones que vamos a achicar mediante nuestras casas de publicaciones.
y lo que estas personas irreflexivas aceptarán en su cosmovisión o visión del mundo con el lavado del cerebro, se creerán todo lo que les digamos, cualquier cosa. Porque lo que la gente no quiere oír es que el trabajo duro es requerido para que ocurra un cambio. Nunca jamás usaré la frase que el cambio es fácil. Nunca me oirás decir eso, porque no lo es. Es un trabajo duro, que ha de hacerse mediante un acto de voluntad. Mediante la fuerza de la voluntad. Será como esto se logrará. Cualquiera que te diga que es más fácil que eso, es un mentiroso, un fraude, un charlatán o un idiota que no sabe nada. Y mucha gente está diciendo a mucha gente que mucha gente está creyéndose aquella noción. Que esto es algún tipo de proceso orgánico, así que podemos relajarnos, porque nosotros no lo dirigimos. Está la noción de entrar en una corriente resbaladiza donde dejas de luchar en contra y de hacer todas las cosas que están mal, y entonces ese proceso se convierte en algo que se despliega de forma natural. Esto desde luego que es verdad. Pero no pienses que ese no es un trabajo que haya de ser logrado mediante un acto de la fuerza de la voluntad. El cambio es posible, pero nunca te diré que es un hecho. No es un hecho. No se nos da. No es fácil, debido a la condición enferma y retorcida en la que existimos ahora en el mundo. No va a ser un proceso fácil para llegar hasta allí, desde aquí. Va a ser un largo recorrido lleno de peligros, lo más probable. Finalmente dependerá de cuánta gente presta atención a este mensaje. Prestan atención a los avisos que se están dando sobre cómo nos encontramos por el mal camino y luego prestan atención a cómo corregir el camino hacia el correcto. Y el conocimiento es requerido. No solamente se trata de algo basado en el corazón, sobre el amor y la preocupación. Ese es uno de los 3 elementos críticos y esenciales que han de estar presentes. Has de tener una profunda preocupación sobre esto. No tanto como para que se convierta en algo como peor remedio que la enfermedad. Sin embargo, pienso que has de preocuparte mucho. Has de preocuparte profundamente. Tu corazón ha de estar en un lugar correcto. Pero tú has de tener la inteligencia sobre cómo estos principios que están trabajando en tu contra, del otro lado están funcionando. Como un juego de ajedrez. Porque la gente que está jugando a este juego de manipulación son muy hábiles en esto y tienen una larga historia en sus linajes de practicar estas técnicas y ellos saben cómo implementarlas y ejecutarlas muy bien. Y la mayoría de la gente que se encuentra en el otro lado del juego ni siquiera se han sentado a jugar, ni saben que están siendo jugados. Les dices, hey, estamos jugando a un juego, tus oponentes te están machacando. Y responden, ¿qué juego? ¿Qué es el ajedrez? Así es donde se encuentra la mentalidad de la mayoría, no todos, pero la mayoría. Diría que esto está lentamente cambiando, pero ni por asomo al ritmo que hace falta para llegar a tener un profundo impacto en el resultado de este juego. Y se trata todo de qué queremos ver que ocurra. ¿Sabes? La gente te dirá, yo quiero esto, yo quiero felicidad, yo quiero prosperidad, yo quiero paz. Pues, ¿qué es realmente lo que estás haciendo para manifestar aquellas metas? Con solo desearlas o esperar por ellas, no las logra. La noción de la ley de atracción como siendo algo que solo necesitas desear y esperar y visualizar para hacer que ocurra son disparates. Así no es en realidad cómo se aplica la ley de la atracción. Tú has de manifestar las cosas mediante cómo piensas y cómo sientes, pero luego mediante la adecuada acción en el mundo, mediante el coraje. Has de saber, has de preocuparte, pero si no tienes la voluntad, olvídate, nunca va a ser, no va a suceder. ¿Has oído alguna vez la expresión donde hay voluntad hay un camino o una manera de lograrlo? Eso es 100% absolutamente verdad. El camino reside en la voluntad.
Por eso, cuando hablamos de alguna simbología oculta, entramos en el pilar de la voluntad. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es verdadera sabiduría. Es el cómo manifestar cambio en el mundo, que es de lo que estamos hablando aquí, de que el cambio es posible, pero solo cuando unes 3 críticos ingredientes: el conocimiento o la inteligencia, la verdadera preocupación y luego el coraje para actuar de forma correcta moralmente en el mundo, mediante un acto de voluntad, por la fuerza de la voluntad. Y esa es la síntesis que se requiere para realmente manifestar cambio en el mundo. Cuando tengamos esa combinación en sus justas proporciones, entonces el cambio se hará posible. Y si hiciésemos eso en grandes números, entonces verías cómo comienza a fluir. Pero no con la cantidad de gente que han hecho este cambio de paradigma y han entrado en una nueva vibración de conciencia y de conocimiento y de entendimiento y de preocupación y de voluntad. Pero los números actuales son demasiado pocos para hacer que el cambio se extienda sobre una dinámica mundial. Yo no digo que eso no sea posible. Digo que con los números con los que nos encontramos ahora, no esperes que eso suceda. Porque desde donde nos encontramos ahora mismo nos queda un largo camino por recorrer y mucho más trabajo que hacer. Y mucha más gente ha de hacer este cambio de paradigma, este cambio fundamental en cosmovisión. Hasta que no limpien esa paleta o ese plato, por así decirlo, hasta que no limpien su cosmovisión y aclaren lo que es la naturaleza humana, lo que es el valor del individuo y cómo este cambio realmente toma lugar, no van a encontrarse en una posición de empoderamiento para manifestar aquellos cambios que dicen que quieren. Puedes decir que lo quieres todo lo que quieras. Puedes pensar sobre ello, fijar esa meta en tu mente todo lo que quieras. Incluso puedes sentir todo lo bien que quieras sobre ello. A no ser de que, de hecho, tomes las medidas para crear una nueva condición basada en aquellos pensamientos y emociones, no esperes que se manifieste. La voluntad es el último ingrediente en aquel triunvirato. Se requiere todos, los 3 en conjunto. Por eso, el ojo que todo lo ve, representando esta conciencia activada, siempre se encuentra dentro de un triángulo. 3 cosas han de convergir. Un triángulo es una forma sagrada. Hasta que aquellos 3 aspectos de la conciencia, los pensamientos, las emociones y las acciones, o la inteligencia, la preocupación y la voluntad, unidas con valentía, con coraje, entren en manifestación, no debemos de esperar que el cambio ocurra por sí solo. Así es como toda la técnica de envenenamiento de la cosmovisión entra en funcionamiento sobre la mente humana. Envenena la visión sobre la naturaleza humana de alguien y les tienes donde quieres, porque trabajarán los unos contra otros. Envenena la valía de uno mismo o el valor de uno mismo y de los demás, y eso conseguirá, de manera mucho más fácil, que se manifieste en el mundo un comportamiento inmoral. Y de eso trata el control, del comportamiento inmoral. Esa es la esencia del mal. Así que eso es envenenar o contaminar la idea de lo que uno vale o del verdadero valor del individuo. Y luego el tercer método es envenenar la mente de alguien con el pensamiento de que el cambio realmente no puede ocurrir, que estamos atascados en esta condición eternamente. Todas estas cosas son mentiras. La naturaleza humana no es inherentemente mala. El valor y la valía del individuo no está basada en un número, está basada en la dinámica del espíritu vivo que se encuentra en todos nosotros. Y el cambio es posible. Cuando entendamos estas cosas, será cuando nuestra cosmovisión se limpiará, será sanada, que es la primera y más importante técnica para elevar la consciencia, la sanación.
Las soluciones de las que hablaremos dentro de bastantes semanas, cuando entremos en soluciones prácticas a los problemas que estamos experimentando en el mundo, la sanación de la cosmovisión. ¿Cómo sanamos esta cosmovisión envenenada que la mayoría de la gente ha asumido en este sistema de manipulación? Hablaremos de técnicas y modalidades específicas de sanación. Lo voy a dejar aquí por esta noche, damas y caballeros. Creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Entraremos en más técnicas de manipulación de control mental en el programa de la próxima semana. Gracias a todos por escuchar, os veo la próxima semana. Soy Marc Passio y estás escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Gracias a todos.